En este contexto con una figura central para el gobierno que es Cecilia Todesca, es vicejefa de gabinete, es economista. ¿Qué tal, Cecilia? Buen día. Hola, buenos días. Bueno, hoy tienen una reunión a las 6 de la tarde un poco para evaluar el contexto, ¿no? de cómo seguir con las medidas y la situación del coronavirus. Así es. ¿Pensando en la posibilidad de tomar nuevas medidas en lo inmediato o evaluar cómo el impacto de las que ya se tomaron? Sí, bueno, si te referís a lo económico, nosotros tenemos en marcha y lo dejamos en marcha justamente porque uno de los escenarios posibles era, digamos, un foco nuevo. No es que veíamos venir la segunda ola en noviembre del año pasado, pero sí suponíamos que podía no terminarse ahí la cuestión esta del COVID. Y teníamos en marcha el repro, entonces lo dejamos a propósito. Yo insisto con esta idea porque el IFE y el ATP fueron dos políticas muy de un impacto enorme, de un tamaño enorme en la historia de la Argentina, digamos. Entonces todo el mundo tiene referenciada la ayuda a esas dos herramientas. Con las restricciones que nosotros tenemos hasta hoy, nosotros con el repro y otras medidas que tomamos, ni bien desenganchamos el IFE, estaríamos pudiendo ayudar a la gente con las circunstancias que tenemos hoy. El repro, si las circunstancias Cecilia, cambian, nosotros vamos a también ajustar nuestras herramientas a esa realidad, ¿no? O sea, que no descartan por completo volver a un IFE o alguna de medida. Lo que pasa es que yo no quiero decir, si todo el mundo trata de sacarme ese titular y que a mí tampoco me molesta porque entiendo perfectamente cuál fue el rol del IFE, pero retrotraigámonos a ese momento. Cuando nosotros sacamos el IFE, la gente no podía salir de su casa. No, el 80% de la circulación se había reducido. Estaban las industrias y gran parte de los comercios cerrados. En ese momento, el objetivo número uno era llegar con dinero a la mayor cantidad de familias posibles. Y no había tiempo de discernir entre una cosa y otra, porque si el dinero no llegaba, las familias no podían seguir adelante. Hoy, la economía y la sociedad está en otro lugar completamente diferente. En parte por lo que aprendimos de la pandemia, también por las medidas que se han tomado hasta acá. Entonces no es decir que no porque no, digo, para que se tenga una idea, las 3 rondas de IFE fueron equivalentes a un punto del PIB. Las 3 rondas del IFE son más de 2 veces y un poco todo el presupuesto de vialidad del año 2021. Entonces la pregunta es, si vos estás en condiciones de moverte, con protocolos, con problemas, esto está claro, ¿dónde es mejor la plata? ¿Para generar laburo, actividad y todo lo demás? ¿O en una política tan grande como fue el IFE, justificada en aquel momento, pero que no te da empleo? Simplemente es un ingreso que esta familia tiene una vez y no sabe si lo tiene dentro de 2 meses. Entonces no es que, para decirlo mal y pronto, no es que estamos amarreteando la plata, sino al revés, estamos viendo dónde esa plata es más eficiente. Ahora, estamos charlando con Cecilia Todesca, que es vicejefa de gabinete. Me gustaría explicar un poquito el repro, porque por ahí es algo con lo que no todo el mundo está... Gracias por esa pregunta, porque como dije, como las marcas ATP y IFE fueron tan fuertes, de repente el repro parece como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Qué es el repro? Sí. Bien. El repro es un ATP tuneado, es mejor que el ATP. ¿Por qué? Porque nosotros aprendimos un montón el año pasado haciendo el ATP y de hecho está funcionando desde el repro desde noviembre del año pasado. Durante noviembre y diciembre las empresas que no eran críticas ya no podían anotarse en el ATP, se anotaban en el repro. ¿Por qué lo inventamos? Porque había empresas que aunque no estuvieran en los sectores críticos, que cuáles son turismo, entretenimiento, gastronomía, todavía tenían impacto de la pandemia y nosotros queríamos ayudarlas a las empresas a recuperarse bien para que no se perdiera el empleo. Entonces el repro te anotás en la misma página de la AFIP, igual que el ATP. ¿Para qué momento? Siempre alrededor del 20, es decir, ahora estamos en abril, alrededor del 20 de abril el Ministerio de Trabajo va a publicar la fecha exacta, las empresas pueden entrar en la página de la AFIP y anotarse. Evaluamos las empresas y pagamos los salarios de abril durante los primeros días de mayo. Hay 3 escalas, sí. Los no críticos son 9.000 pesos de sueldo complementario, esa plata va directamente depositada al CBU de los trabajadores y las trabajadoras, igual que en el ATP. Están los sectores críticos, en donde elevamos ese salario complementario de 12.000 a 18.000, porque sí entendemos que estas medidas tienen impacto en algunos sectores. Doy siempre el mismo ejemplo, el bar que antes cerraba a las 2 de la mañana y ahora tiene que cerrar a las 11, bueno, hay una porción de su facturación que está afectada. Y luego está el sector de la salud, que también quedó en 18.000 pesos por mes. O sea, del salario
que debería pagarle el empleador, 18.000 pesos se los paga el Estado y va directamente al CBU del empleado. Es así, tiene alguna modificación que tiene que ver con cuánto es tu salario. Nosotros pagamos una parte del salario dependiendo cuánto es el salario, pero sí, hasta 18.000. ¿Y a cuánta gente llega esta ayuda? Mira, yo te puedo dar los números de marzo. Seguramente en abril tengamos más, sí, ¿no es cierto? Entonces, en marzo nosotros estamos atendiendo unos 7.700 empresas, 7.700 empresas, y que eran unos 290.000 trabajadores. 290.000 trabajadores. Sí. Antes de estas medidas, ¿sí? Por eso nosotros lo que decimos es, nosotros estamos trabajando con el Repro y el Repro está funcionando y lo dejamos abierto y lo podemos ampliar. ¿En qué sentido? En que si vienen más empresas, de hecho en enero, por ejemplo, se habían anotado 10.300 empresas y eran casi 360.000 trabajadores. Son empresas que tienen que demostrar que su facturación cayó, ¿no? Sí, este es un dato importante también. ¿Por qué? Porque nosotros siempre comparábamos el mes, ¿no? En este caso sería abril 2021 con el año pasado. Obviamente ahora no podemos calcular con el 2020 porque sí, porque nadie al nivel facturó en abril 2020. Sí. Entonces vamos a calcular la facturación de abril 2021 con la de 2019, con un ajuste, digamos, por inflación. Entonces todas las empresas que hayan tenido una caída real de la facturación de 20 o más, y tenemos otros filtros también en el Repro, pueden poner a sus trabajadores en la nómina y el Estado los va a ayudar. Sí, quizás la gran diferencia con el IFE que veníamos hablando antes es que esto va al sector formal de la economía y el IFE iba hacia el sector informal, ¿no? No, eso es cierto. Y nosotros por eso también cuando el IFE dejó de estar y aunque estábamos ya, digamos, fueron los meses, entre comillas, buenos de la pandemia, con reactivación económica y con menos restricciones, es decir, ya la gente circulando, nosotros pusimos en marcha un conjunto de medidas que tienen que ver con ese sector. Entonces, está la tarjeta alimentar que la aumentamos 50% en enero, está el potenciar trabajo. Nosotros el año pasado el presupuesto de desarrollo social aumentó 91% respecto de 2019, en potenciar trabajo en ese rubro 52% de aumento. ¿Por qué? Porque hay gente que perdió su trabajo en el mercado informal, como vos bien indicas, y que bueno, no tan fácilmente recupera. Tenemos las becas Progresar, que también es algo que me interesa. Después por ahí ustedes pueden entrevistar a alguien especializado del Ministerio de Educación, pero realmente es importante que la gente, que los jóvenes sepan que eso está, se bajan la aplicación al celular y pueden aplicar. Podés terminar el secundario, podés capacitarte para trabajar, podés capacitarte para cursar enfermería, podés hacer una carrera terciaria, universitaria, y los valores realmente son muy, ayudan. Digo, acuérdate, el IFE eran 10.000 pesos por familia cada 2 meses. Las becas Progresar, la más baja son 3.600 pesos por mes y la más alta son 9.700. Se paga todos los meses, durante los 12 meses del año. Y después, bueno, hicimos refuerzos en comedores, en fin. Digo, no es que desenganchamos el IFE y no hicimos nada más porque consideramos que todo el mundo está bien. Sabemos de las dificultades y estamos ahí, digamos, listos para también trabajar sobre esto si esto no fuese suficiente, ¿no? Estamos hablando con Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, es economista, y hoy se van a reunir con funcionarios de distintas áreas. El tema de las vacunas, digamos, las partidas, ¿ya se gastó gran parte del dinero que estaba asignado en el presupuesto para vacunas o me equivoco? Sí, pero nosotros obviamente tenemos facultades para reasignar presupuesto de otras partidas hacia vacunas. Y ahí el tema de la vacuna china, no sé si va a ser, seguramente, supongo hoy van a discutir o no la estrategia de diferir la segunda dosis con la vacuna china a partir de los estudios que están mostrando que la eficacia con primera dosis es muy baja. Yo realmente no me quisiera meter en ese tema, te pido disculpas porque quizás sé muy poco de eso. No, digamos. está bien. Lo que repito es lo que otros funcionarios especializados y no en estas cosas vinculadas con lo sanitario, con la salud de las personas, me parece francamente irresponsable. Bueno, seguramente habrá declaraciones después de eso. Yo no soy una experta en vacunas, así que te No, está muy bien. No, pero me da miedo decir algo que no está bien. Digo, sé que están estudiando todos los casos, sé que las vacunas que la Argentina ha adquirido tienen un muy buen impacto y por supuesto después está este tema de primera dosis, segunda dosis, pero no me gustaría entrar en detalles que no conozco. Sí, ahora entiendo perfectamente y digo, supongo que de eso son estas reuniones que cada uno tiene como aporta de su mirada a una situación muy compleja globalmente, ¿no? Porque es, por ejemplo, estas 3 semanas, decir, bueno,
restrinjo el movimiento, pero no tanto como para no ahogar el crecimiento que venía, y aprovecho estas 3 semanas para acelerar la vacunación. Ahora, ¿qué estrategia uso para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible en esta ventana de 3 semanas, que igual va a afectar la economía? Digo, esta estimación de que Argentina va a crecer más del 7%, etcétera, ¿se mantiene o estas 3 semanas de cierre parcial? Mira, hay que ser muy cauto en ese punto, porque hay dos cuestiones. Una es mirar los números, y hay quienes miramos los números, y hay quienes de hecho solo miran los números macroeconómicos, y está bien, esa es una especialidad. Lo que pasa es que muy probablemente la gente que nos escucha diga, mira, la verdad a mí, si creces 7, si creces 6, si creces 5, no sé, yo tengo la vida patas para arriba. Entonces, este es el problema que tenemos. La recuperación económica está y es fuerte en industria y en construcción, básicamente, pero teníamos antes de la segunda ola un conjunto de sectores que todavía no habían podido recuperar los valores de actividad en los que estaban al inicio del año pasado, que convengamos tampoco eran buenos niveles de actividad. Entonces, esa es la realidad, nosotros la conocemos y no vamos a decir que las cosas son de otro modo. De todos modos, también es cierto, hay dos cosas que distinguen este año del año pasado. La primera y sin duda es la vacuna. El año pasado no se sabía si la humanidad, si los científicos iban a poder poner una vacuna sobre la mesa. Bueno, no hubo una, sino muchas, y son efectivas. Entonces, más allá de todas las dificultades de que vos compras la vacuna, pero no te hacen las entregas que estaban pautadas en el contrato que firmaste, las vacunas están llegando, necesitamos tiempo para vacunar, pero eso el año pasado no estaba. Y lo segundo es que aprendimos mucho también, así como nosotros aprendimos con el ATP, con el IFE, con el REPRO, las empresas, las industrias, los comercios, la gente en su casa. Hoy tenemos un poco más claro cómo nos contagiamos y los protocolos funcionan. Hay aspectos de la vida en la que nosotros nos relacionamos, que la parte más social, en donde los protocolos son muy complicados porque no hay un protocolo. Digo, yo en mi casa le digo a mis hijos, lávense las manos y tratamos de tener todo ventilado y de mantener distancia, y por supuesto hemos hecho muy poca vida social al aire libre, apenas algunas cositas, pero no hay un protocolo en mi casa. ¿Sí? Sí, un ahora protocolo, ¿no? Es decir, no hay un protocolo. Cumplo las cuestiones básicas. Bueno, en las industrias y en los comercios eso no es así. Se siguen reglas y eso ha funcionado. Entonces, esas son las dos cosas que tenemos a favor y que nos podrían colaborar para transitar esta segunda ola con un menor impacto. Sobre economía. No tengo la bola de cristal, no sé si esto va a ser así. Tema inflación, hablando de bola de cristal, viene el número el jueves, parece que está cerca del 4% otra vez, y da la sensación de que la posibilidad de alcanzar la meta del presupuesto al 29% de inflación anual al ritmo que venimos, sobre todo en alimentos, enero, febrero, marzo, difícil. Sí, nosotros seguimos manteniendo nuestra proyección del presupuesto, que es 29, digamos, en torno a ese número, pero está claro que tuvimos los últimos meses del año pasado y los primeros de una aceleración, eso se nota, lo sabemos, básicamente, digamos, explicado por algún efecto de la turbulencia cambiaria del año pasado, y de las expectativas de evaluación que aumentaron mucho el año pasado, pero que eso se pudo controlar. Como nosotros dijimos en ese momento, devaluar no era la solución, al contrario, iba a agravar las cuestiones, y eso lo pudimos encaminar, pero tuvo su efecto. Y luego tuvimos un aumento grande en los precios internacionales de los alimentos. Eso en la Argentina pega muy fuerte, y no pega sobre una economía que viene funcionando con una inflación anual del 7%, del 5%. Entonces tenés una variación y después los números vuelven a su cauce. En Argentina estamos con una inflación muy elevada hace rato, y el desorden y la inercia es muy fuerte. Entonces, un shock de esta magnitud, justo sobre alimentos, que además son rubros que nosotros exportamos, generan una nueva aceleración. Nosotros, digamos, nuestras estimaciones esperaban un primer trimestre con estos números que son difíciles y que, tienen impacto, y después tenemos la idea de que las cosas van a ir reduciéndose lentamente. No hay una manera mágica de resolver esto, lamentablemente. Si la hubiese... ¿Prohibir exportaciones de carne es una posibilidad? Creo que no estamos en este punto. Lo que sí nosotros hemos dicho claramente es que tiene que estar normalmente abastecido el mercado interno y a precios razonables. Porque lo que no es justo es que
se exporten los productos, obviamente se exportan a precio internacional, y todos los que vivimos en este país, que por supuesto ganamos en pesos y no en dólares, afrontemos todos nuestros alimentos en dólares y además nos quedamos sin oferta, con lo cual competimos por los mismos productos y los precios sigan aumentando. Yo entiendo, nosotros necesitamos exportar, hay sectores muy dinámicos, por supuesto que el campo, el agro, aporta un montón de dólares, aporta pesos también y son muy dinámicos. Ahora, lo cierto es que en todos los países del mundo, si algo que es estratégico es la alimentación y aquí también lo es. Entonces ahí hay que buscar un equilibrio. Como en todo, no es blanco-negro, ¿no? Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes por la entrevista. Buenos días. Hasta luego. Es la vicejefa de gabinete, una voz muy potente, muy importante dentro del gobierno nacional, muy alineada con la línea, digamos, muy afina a la línea de Martín Guzmán, ¿no? Acá aparecen algunas definiciones muy importantes, porque quizás pasan inadvertidas en el medio del reportaje. No estamos pensando en prohibir exportación de carne. Cuando Paula Español, la secretaria de Comercio Interior, que viene del quilisofismo, sería, ¿no? De Kicillof, del riñón de Axel Kicillof, amenazó con prohibir exportación de carne. Sí, bajo el mismo argumento. Si suben los precios, vamos a prohibir las exportaciones. Todesca dice, si suben los precios, vamos a ver qué hacemos. No estamos en ese punto. Pero ojo. Y dijo que el campo aporta muchos dólares, pero dijo que no. Y otra cosa, y todo un sector del kirchnerismo que pide más IFE, que dice, si van a cerrar la economía, tienen que atender la situación de la gente más vulnerable. Y ella dijo, bueno, tenemos que elegir. Nosotros estamos tratando de generar, habló del presupuesto de vialidad, empleo, en lugar de ir a planes sociales, buscar poner el dinero que es escaso en aquellos productos, en aquellos proyectos o inversiones que generan empleo. Ahí hay una discusión también incipiente dentro del gobierno, pero bueno, es muy clara. Más que nada con los organismos sociales, las agrupaciones sociales que la semana pasada hicieron marchas en la 9 de julio, que lo que están pidiendo es eso, la vuelta del IFE y mayor plata en esos lugares. Y hay una parte del gobierno que le contesta de esta manera, diciendo, mire, nosotros estamos buscando otra salida. Pero también es cierto que algunos de los dirigentes de esos movimientos sociales son funcionarios del gobierno nacional en el Ministerio de Desarrollo. 8:38 de la mañana. Auspicia el clima.